Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bien, vamos a compartir una porción de las Escrituras y vamos a hacer como una especie de segunda parte de nuestro culto de lectura de la semana pasada del Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso del 1 al 23. Y si recuerdan bien, en nuestro último sermón de lectura, aunque de alguna manera dimos conclusión a los primeros 23 versículos del capítulo 7, tenemos capítulo, y dimos una conclusión de esos 23 primeros versículos, y teníamos como nexo, como centro, como enseñanza primordial en medio de estos versículos, de qué es lo que verdaderamente contamina al hombre, que no era lo que entra de fuera hacia adentro, sino que verdaderamente lo que está dentro y sale hacia afuera es lo que verdaderamente contamina al hombre, y estuvimos hablando de todo esto. Pero si recuerdan, nos quedó pendiente algo que vimos prudente el mencionarlo aparte y no entrar de lleno en su explicación en el mismo sermón, ya que de alguna manera pues hubiera sido un poquito tedioso y hubiéramos pasado demasiado por encima, y no sé, yo me vi y entendí de que la congregación iba a quedar más confundida que con luz en cuanto a esto. Y concretamente con el versículo que nos quedamos, de alguna manera, la porción del versículo que nos quedamos por tratar, fue concretamente la que encontramos en el versículo 19, Marcos capítulo 7, verso 19. Permítanme que les lea el 18 también, y así pues cogen contexto. Y el texto dice así: Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera no entra, todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Pero porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Este es uno de esos versos que a uno le gustaría ignorar. Es uno de esos versos que a uno le gustaría pasar por alto, porque es uno de esos versos que requiere para su explicación un estudio previo bastante amplio, mirar las Escrituras con detenimiento, para después tener que enfrentarte a conclusiones difíciles de compartir a la congregación, difíciles de explicar en su totalidad para que la congregación tenga una comprensión total de lo que viene a significar todo esto. Esto es tan fácil de demostrar que la gente, pues de alguna manera, los expositores, los predicadores de la palabra, los pastores o los comentaristas, son tan ligeros a la hora, a veces somos tan ligeros de saltarnos ciertos versículos, que usted puede comprobar la complejidad de esto simplemente acudiendo a los comentarios bíblicos, como en su mayoría se saltan el verso 19 y no lo explican, o quien lo explica con un par de párrafos sin más. Yo me hago una pregunta de por qué. Esto lo he dicho bastantes veces, de que yo creo que tenemos una responsabilidad, todos aquellos que predicamos, o todos aquellos que escriben, que hacen comentarios y que trabajan para el estudio de las Escrituras y compartir las Escrituras. Creo que no podemos ignorar los versos y saltarnos los versos porque verdaderamente pues no queramos enfrentarnos a ellos. Con esto no quiero decir que todos los versículos tengan que tener una explicación, porque hay ocasiones que nos encontramos con porciones de las Escrituras que no tenemos ni idea, o bien porque no tenemos revelación en ninguna de las partes, o bien porque particularmente nosotros no tenemos conocimiento, pero al menos ser honestos con la Escritura, con el pueblo, y decir: hermanos, no tengo ni idea, cuando el Señor lo permita tendremos un conocimiento más amplio y podemos dar explicación a esto que hoy es una incógnita. Pero creo que tenemos que predicar todo el consejo de Dios, como dice la Escritura en Hechos 20:27, el apóstol Pablo decía: porque no he bebido anunciaros todo el consejo de Dios. Nosotros sabemos que la suma de su palabra es la verdad. Por tanto, predicar expositivamente a la congregación tiene la ventaja de que no soy yo quien decide qué hablar y qué ignorar, sino que predicamos expositivamente, sistemáticamente, poco a poco, toda la Escritura, todo el consejo de Dios. Porque necesitamos no una parte, necesitamos todo el consejo de Dios. ¿Están de acuerdo con esto? Pero ¿por qué es necesario hablar de este versículo en concreto? Me van a dejar tener paciencia para explicarlo, ¿vale? Con tranquilidad, porque si no es imposible. ¿Por qué es necesario hablar de este versículo en concreto? ¿Por qué merecía una mención aparte? ¿Por qué necesitábamos pararnos y predicar aparte este versículo? En este versículo, para aquellos que no pasa desapercibido y no pasó desapercibido, nos encontramos con una rotunda declaración del evangelista de Marcos respecto al por qué Jesús habló todas estas cosas. Y según el autor,
Cristo habló todas estas cosas, en parte, para hacer limpios todos los alimentos. Y esta es una declaración contundente y férrea que el evangelista Marcos, en su evangelio, establece. Cristo dijo todo esto, concretamente los versos también que hemos leído, que esto lo dijo haciendo así limpios todos los alimentos. Para aquellas personas que han entendido que la ley ha sido abolida y ya no tiene más vigencia, pues este verso tiene una fácil interpretación y es más, es un texto valiosísimo para argumentar su postura teológica. Un texto que me dice que leyes que estaban antes han sido abolidas, pues no solo tiene fácil interpretación, sino que es un recurso para argumentar mi postura teológica. Pero para aquellos que creemos que la ley no ha sido abolida, sino que sigue vigente, nos toca indagar en la Escritura y dejar que sea la Biblia la que conteste a esta pregunta. Y nosotros lo que diga la Biblia diremos sí, amén. Porque a nosotros no nos interesa imponer y hacer una exégesis, poner nuestro conocimiento a la Escritura, sino hacer exégesis, extraer de la Escritura lo que nos dice, porque es Dios quien tiene que hablar y no el hombre. ¿Estáis de acuerdo conmigo en esto? Por tanto, y así despacio, lo primero que debemos preguntarnos, y por favor intenten percibirlo todo, lo primero que debemos preguntarnos, y lo primero que nos preguntamos cuando hablamos de todo esto, de la comida, es cómo un Dios infinito, omnipotente, omnisciente, omnipresente, se va a preocupar de algo tan irrisorio como lo que comemos. ¿Cómo puede ser que Dios, estamos hablando de Dios, se va a preocupar de lo que compro en Mercadona? ¿Entienden el concepto? En nuestra mente carnal y sobre todo occidental, en esta parte, un Dios que se preocupa de estas pequeñeces no tiene sentido, ya que Dios tiene que estar mucho más ocupado en otras cosas mucho más importantes, más allá del menú que hoy tengo para comer en casa. Pero mis hermanos, quiero decir que Dios se mete en todo. Amén. Es así, Dios se mete en todo, se preocupa de todo y nos da leyes acerca de todo. Ese es Dios. Es por eso que Él, sin restricciones ni límites, nos enseña que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y eso no tiene que ver solo con lo relacionado normativamente por lo religioso, por el culto, por todo lo que tiene que ver con lo que comprendemos con Dios y con la religión, sino con todas las áreas de la vida del creyente. Toda nuestra manera de vivir. Y aunque nos parezca extraño, Dios se preocupó de aquello que el hombre tenía que comer desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos. Podemos ver cómo desde el principio a Adán y a Eva les da directrices dentro del huerto del Edén, antes de la caída del hombre, respecto a lo que podían comer y a lo que no podían comer. Podrás comer de todo árbol que da fruto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Por tanto, vemos como en el huerto Dios da directrices a los primeros hombres, hombre y mujer creados en esta tierra. Vemos como luego del diluvio, de ser vegetarianos estrictos, por orden divina, no por voluntad del hombre, por orden divina, y Dios da a Noé y a sus hijos, y obviamente a sus descendientes, la orden de comer ya no solo vegetales y frutos, sino de comer ciertos animales, de todos los animales que viven y se mueven, exceptuando, eso sí, los animales con su sangre, tal cual dice el texto. Para llegar al monte Sinaí más para adelante y establecer una serie de reglas y mandamientos al dedo en cuanto a todos los animales, tanto alados, marinos como terrestres e incluso insectos, de aquellos que se pueden comer y de aquellos que no se pueden comer, para directriz y alimento de su pueblo. Pero sin detenerse ahí la cosa sigue, y vemos restricciones en cuanto a alimento para los gentiles, en Hechos 15, cuando les advierten acerca de ahogado y acerca de sangre. Y para concluir, no se para ahí, sino que tenemos profecías que nos indican o insinúan qué es lo que comeremos o qué es de lo que nos abstendremos al final de los tiempos. Por tanto, mis hermanos, Dios legisló, legisla y legislará acerca de la comida durante toda la existencia del panorama de la tierra. Porque Dios se mete en todo.
y Dios legisla sobre la comida. Es así. Por tanto, mis hermanos, todo lo que tiene que ver con la alimentación, todo lo que tiene que ver con lo permitido y lo prohibido en cuanto a los alimentos, no tiene que ver con algo cultural, sino con mandatos directos de Dios que ha ido compartiendo para con su pueblo a lo largo del desarrollo de la historia. Por tanto, no podemos entender los alimentos en la Escritura como lo hacemos en la vida secular. No podemos, tenemos que cambiar el chip, no podemos tener el mismo entendimiento. En la vida secular, lo que se come o no se come está en un alto porcentaje estrictamente vinculado con la cultura. Es por eso que no podemos entender a un mexicano sin sus tacos, o no podemos entender a un español sin su jamón ibérico, porque va vinculado con la cultura. También se nos pone la piel de gallina cuando vemos en países que comen perro, y esos mismos países quizás se les pone la piel de gallina cuando nosotros nos ven comer, qué sé yo, patas de cerdo o sesos de cordero. Porque la comida en un contexto en clave secular tiene que ver y está muy estrictamente ligado con la cultura. Pero en las Escrituras los alimentos no tienen que ver con la cultura, tienen que ver con su ley. Es por eso que el pueblo de Israel no es que coma cerdo porque es algo que arrastra de su cultura, no come cerdo porque Dios le prohibió comer cerdo. ¿Notan la gran diferencia? Estas leyes dentro del pueblo de Israel se les conoce como las leyes del kashrut, que definen la comida, o leyes kasher, lo que es lo mismo que comida apta, comida permitida. ¿Permitida por quién? Permitida por Dios. O sea, cuando hablan de estas leyes del kashrut, la comida kasher, están hablando de las comidas permitidas que Dios, según las Escrituras, les permite comer, les permite ingerir para su dieta. Es por eso que encontramos en Levítico capítulo 11, por mencionar el texto por autonomasia del tema de la alimentación para con el pueblo de Israel, 47 versículos acerca de lo que se puede y no se puede comer. Es curioso que cuando uno indaga de cómo uno se tiene que casar no encuentra apenas nada, y en cambio de la comida hay 47 versículos con pelos y detalles en cuanto a lo que tiene que ver con la alimentación. Yo decía, Señor, ¿no podrías haberme dejado 20 versículos y explicarme cómo va lo otro? Pues no, 47 versículos acerca de la comida. 47 versículos que explican al detalle todo lo concerniente con lo que Dios considera puro, no lo es el hombre, con lo que Dios considera puro, o sea, apto para el alimento, y lo que considera impuro, o sea, ilícito para el alimento en medio de su pueblo. Me produce tristeza, mis hermanos, tristeza cuando veo a la gente reírse de dichas restricciones, como si de una manía judía se tratara. Como si de una costumbre judía se tratara, cuando en realidad se tratan de leyes que Dios ha dado desde el cielo a su pueblo. Es curioso notar cómo citamos textos tan libremente aplicándolos a nosotros mismos sin apenas pensar. Y leemos Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16, que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No hay ningún problema en aplicar este texto a nosotros y en diferentes áreas de nuestra vida. Pero curiosamente este texto está sacado de Levítico capítulo 11, verso 45, que dice: porque yo soy el Señor que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos porque yo soy santo. Por tanto, este texto que citamos, el apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, tiene en mente Levítico 11 en un contexto de alimentación, diciendo: Dios nos habla de ser santos en todas las áreas, incluso en la comida. Por tanto, os escribo este verso para que lo apliquéis a todo lo que tenéis que hacer. Tenía en mente Levítico 11, cuando dice: sed santos como yo soy santo. Por tanto, las leyes alimenticias, la forma de comer que tiene el pueblo de Israel, no es un aspecto cultural, sino que está sacada del mismo cielo, y ya que Dios se preocupa de lo que tendría y tiene que comer su pueblo. ¿Hasta aquí bien? Gloria al Señor. Ahora bien, ¿para qué tantas normas de alimentación? ¿Para qué tantas normas de alimentación? Pues por varios motivos. En primer lugar, porque está comprobado por los médicos y dietistas que las leyes de alimentación que están en las Escrituras, las leyes dietéticas, son unas leyes altamente saludables, ya que,
Fíjate, si hace años de esto, Dios es sabio en su sabiduría infinita, los animales que se prohíben en altas dosis son perjudiciales y los animales que se permiten son beneficiosos. Por tanto, en el equilibrio de estos tienes una dieta saludable y esto está comprobado por los dietistas, nutricionistas en la actualidad. Por otro lado, dio estas leyes a su pueblo para que su pueblo fuera diferente incluso en la hora de comer. Porque él quería un pueblo diferente, un pueblo distinto, un pueblo que se diferenciara en todo, absolutamente, incluso cuando se sentaban a la mesa. Por tanto, cuando se sentaban a la mesa, el pueblo de Dios tenía que tener en su mesa alimentos diferentes a las naciones, por cuanto era el pueblo escogido y diferente. Santo significa apartado, diferente de las demás naciones. Pero sobre todo, porque Dios lo mandó. Sobre todo porque Dios lo mandó, y si Él manda, nosotros debemos obedecer, más allá que lo comprendamos o no lo comprendamos. Dentro del pueblo de Israel hay ciertos mandamientos que se conocen como Jukim. Y los mandamientos que se conocen como Jukim, es irrelevante ahora esta palabra, pero su significado es importante, viene a significar mandamientos que no tienen una explicación aparente, o sea, no tengo un conocimiento del por qué Dios me manda esto. Tales como la vaca roja, tales como tejer lino con lana, tales como comer cerdo, porque el cerdo en dosis pequeñas no pasa nada. Entonces, son mandamientos dados por Dios que no hay una lógica detrás, un porqué detrás. Se dan simplemente porque Dios los da, y ese es el hecho de por qué se da así. Te lo doy no con una explicación detrás, simplemente porque soy Dios omnipotente que te mando. Y tú, aunque no lo comprendas, debes obedecer. Por tanto, la obediencia de su pueblo no está supeditada a la comprensión del mandamiento. La obediencia de su pueblo no está supeditada a la comprensión del mandamiento. La obediencia de su pueblo está supeditada a que Dios mandó. Así pues, aunque yo no comprenda algo, no significa que no deba obedecer. Obedeceré sin rechistar, aunque no tenga idea de lo que significa. Simplemente porque Dios lo manda. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Teniendo de momento claro que Dios legisla sobre todo, incluso los alimentos, lo que nos da a entender que la alimentación del pueblo de Israel no es un aspecto cultural, sino mandamientos del cielo, continuaremos con nuestra exposición para intentar entender un poquito esto y llegar al final. La respuesta de la mayoría en cuanto a Marcos capítulo 7, verso 19, como ya dijimos, es llana y sencilla, en cuanto a aquellos que creen que ha sido abolida la ley. Jesús abolió la ley. Por tanto, cuando dice hizo limpios todos los alimentos, para este tipo de pensamientos se refiere a que ahora todas las prohibiciones mencionadas anteriormente, como los 47 versículos de Levítico 11, quedan anuladas y su pueblo puede comer de todo después de esa declaración de nuestro Señor Jesús, o más para adelante o cuando fuera, pero en el momento en el que el Señor Jesús irrumpe en nuestra tierra. A estos argumentos se le suman textos como la visión de Pedro en Hechos capítulo 10, el lienzo este de un montón de animales diferentes, la cual nada tiene que ver con la comida, sino porque el Señor hace aptos a los gentiles sin necesidad de circuncisión, o otros textos que tienen que ver con la permisión de comer de todo, pero que cuando los analizas tienen que ver directamente para con el pueblo gentil y no para con el pueblo judío. Tengo que decir, para ser honestos, que entre los que creen así, no todos creen que la ley ha sido abolida en su totalidad, sino que hay personas que creen que, hermanos, que creen que la ley no ha sido abolida en su totalidad, pero sí abolida en parte. O sea, mientras que hay por un lado hermanos que sobre todo son de parte del dispensacionalismo extremo, o sea, que por medio de la dispensación extrema y esta comprensión de la hermenéutica dispensacional hace que, como ya no estamos en la ley sino en la gracia, la dispensación que viene después anula lo que quedó detrás. Por tanto, como ahora estamos en la dispensación de la gracia, la ley que fue la dispensación anterior queda completamente abolida y todo lo que se legislaba en aquel tiempo ahora no tiene razón de ser. Por tanto, venido Cristo, venida la dispensación de la gracia, la dispensación y su ley no tiene razón de ser, ha quedado abolida la ley para siempre. Otros hermanos hacen una diferencia entre ley ceremonial, ley civil y ley moral.
Por tanto, mientras que la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, quedan vigentes porque es la ley de Dios universal para todo, cito, universal para todas las personas que creen en Dios, la ley civil y la ley ceremonial van vinculadas a un tiempo pasado y vinculados a un tiempo de un pueblo en concreto. Por tanto, esas leyes ya no tienen razón de ser una vez venido Cristo e inaugurada su iglesia. Por tanto, queda la ley moral vigente, mientras que la ley ceremonial y ley civil quedan abrogadas, quedan anuladas. Pero en mi opinión, tanto si anulas todo, como si anulas una parte, anulas todo. Amén. En mi opinión, anular una parte de la ley es anular todo, ya que la ley, aunque está de alguna manera diversificada, aunque hay muchas secciones, hay muchos parámetros y hay muchas partes que se separan, incluso la propia Biblia aparta la Torá de los profetas, etcétera, etcétera, la ley es una. Amén. Un compendio global. Por tanto, cuando apartas un cacho de la ley, anulas toda la ley. Obviamente, tener que hablar de este tema nos llevaría una serie entera y eso sería imposible. Por tanto, algunos textos para argumentar la no anulación de la ley en esta tarde. Texto por autonomás. Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, dice el Señor Jesucristo: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Este texto es que no habría necesidad de hablar más con este texto. Podemos ver claramente cómo Jesús en ningún momento fue contra la ley o tenía pensamiento de abrogar, abolir, quitar la ley de en medio de su pueblo. Por tanto, aquellos que interpretan que cumplir, porque dicen, no la abolió, la cumplió, y como la cumplió él, ninguno tiene que cumplirla, es un sinsentido intelectual y teológico. Porque si resulta que yo digo que abrogar es abolir, el texto se leería contradictoriamente, porque tendría que decir, Cristo no vino a abolir la ley, sino a abolirla. Si cumplir es abolir, Cristo no vino a abolir la ley, vino a abolirla. No tiene ningún tipo de sentido. Que cumplir sea abolir, para nada. Que cumplir sea abrogar, en absoluto. Él no derogó la ley para nada, no dejó sin efecto o norma jurídica total o parte de ella. Por otro lado, podemos ver que no abrogó la totalidad, pero es que no abrogó tampoco ni una parte, porque específicamente dice ni una jota ni una tilde. ¿Por qué menciona jota o tilde? Para ir claramente directo al grano, porque está haciendo una alusión directa a que ni la más mínima parte de la ley puede quedar anulada. Por tanto, ¿cómo voy a quitar ley ceremonial de civil? Ni la más mínima parte, ni una jota ni una tilde de la ley queda abrogada, queda anulada. Y por último, los elementos que dan validez a su vigencia. Dice, el cielo y la tierra, pone el cielo y la tierra como elementos que mientras que estos permanezcan, su ley no puede ser quitada, poniendo como fecha hasta que todo se cumpla. Por tanto, si estamos en la tierra, si hay un cielo y aún no se ha cumplido todo, ¿cómo podemos decir que la ley ha sido anulada si nuestro Señor Jesucristo dice absolutamente no? Amén. O el apóstol Pablo, o encontrarnos antes del apóstol Pablo. Fíjense este texto que no me lo quiero saltar. Es por eso que nos encontramos textos proféticos tan impresionantes como estos. Miren, Isaías capítulo 2, versos 2 y 3, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Esto es al final de los tiempos. Y noten que dice: y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá su ley, y de Jerusalén saldrá su palabra. Amén. Por tanto, en el final de los tiempos, su ley seguirá vigente hasta que se cumpla todo, y de Sión saldrá su ley, su palabra. Ahora sí, el apóstol Pablo dice, en Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados.
No se puede aplicar esto con una anulación de la ley. Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley. O sea, ¿por la fe en quién? La fe en Dios, la fe en Jesucristo, por la fe del Evangelio, anulamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por tanto, el Evangelio, nada más lejos de la verdad, desplaza la ley, sino que le da el lugar que le corresponde. Amén. Es tremendo, mis hermanos. Créanme cuando les digo que podríamos tirarnos días leyendo acerca de la imposibilidad de la anulación de la ley, pero creo que esto baste para nuestra disertación en el día de hoy y no más. Alguno que no nos conozca, hablo como Casa de David, como iglesia, y esté escuchando esto por YouTube o les llegue, seguro que ya están acusándonos de judaizantes. Ya por ahí ya parece que noto los pensamientos. Y que estamos imponiendo unas leyes para con los gentiles que no corresponden, pero nada más lejos de la verdad, ya que en ningún momento este sermón tiene la intención de argumentar que los gentiles tenemos que guardar leyes, las leyes alimenticias del pueblo de Israel, las leyes alimenticias de Levítico 11, sino solo hacer justicia a la Escritura, intentando darle una explicación diferente a Marcos 7:19, para no poner en boca de Jesús lo que Jesús es imposible que dijera. Amén. Eso es lo que estamos intentando hacer. No judaizar. No decir que ahora nosotros como iglesia, como gentiles, tenemos que comer estos alimentos. No, sino hacer justicia a las Escrituras. Entiendo y soy consciente de la complejidad que tiene todo esto. Y sobre todo cuando tenemos que interpretar asuntos tales como lo que tiene que ver con judíos y con gentiles. Es súper difícil. Forma parte estos judíos y gentiles de una misma iglesia y legislar, pensar, interpretar, discernir sobre esta complejidad es altamente complicado. En el primer siglo, estando las columnas, estando los apóstoles, estando el apóstol Pedro, estando el apóstol Pablo, estando los hombres que estuvieron con Jesús, se preguntaban y discutían que qué hacían con los gentiles. Porque incluso en aquel tiempo, incluso estando con Jesús, después de que Él viniera, muriera y resucitara en su gloria, se preguntaban cómo lidiar con estas incongruencias, con esta novedad de tener judíos haciendo unas cosas, gentiles haciendo otras y todos formando parte de un mismo pueblo. Por tanto, si ellos tenían incógnitas, dudas y miraban y hablaban y discutían, ¿cuánto más nosotros, 21 siglos después, con tantas cosas y movimientos que han habido, no nos vamos a preguntar y vamos a encontrar dificultad a la hora de discernir cómo hacer con un judío y un gentil viniendo a formar parte del mismo pueblo? ¿Me entienden esto? Pero aún así, déjenme explicarles un poco. ¿Sí? Por un lado tenemos a los judaizantes. Esto es importante que lo entendamos. Por un lado tenemos a los judaizantes, conocidos en la actualidad, por desgracia, como los mesiánicos. En la actualidad, estos mesiánicos argumentan que un gentil viene a formar parte del pueblo de Israel. Y lo argumentan de una manera muy clara. Y en la actualidad, sobre todo, lo argumentan ya sin ningún tipo de tapujos ni miramientos. Al principio, hace unos años, de alguna manera era un proceso, pero ahora abiertamente ya pronuncian de que si Cristo vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, todo hombre y mujer que se acerque al Evangelio viene a formar parte de estos primeros escogidos por Cristo, que vienen a formar parte de las ovejas perdidas de Israel. Por tanto, todo aquel que tenga fe en la actualidad es una oveja perdida de la casa de Israel y viene a formar parte del pueblo de Dios y por ende tiene que circuncidarse y tiene que guardar todas las leyes que están prescritas para el pueblo de Israel. Una barbaridad interpretativa, escritural. Por tanto, estos mesiánicos lo que hacen es judaizar y hacer que el gentil viva como un judío y por ende coma también como un judío. Pero mis hermanos, nosotros los cristianos hacemos lo mismo. Ahora se han quedado todos callados y bueno, hacemos lo mismo, porque cuando nos encontramos con un judío y vemos que se encuentra con el Evangelio y con Jesucristo, nuestro conocimiento y pensamiento es que esta persona tiene que dejar de ser judío, tiene que dejar de guardar las leyes que están en la ley, tiene que dejar de hacer todo lo que hacía y que en contexto de nuestro sermón en cuanto a la comida ya puede comer de todo porque ya no es judío sino que es cristiano.
Por tanto, tenemos a mesiánicos que quieren hacer a gentiles judíos y a cristianos como nosotros que quieren hacer a judíos como cristianos. Pero he aquí otra posibilidad de interpretación, mis hermanos. He aquí otra posibilidad de interpretación. Judíos y gentiles, con roles y mandamientos diferentes, que forman parte de un mismo cuerpo, que tienen un mismo Dios y que tienen un mismo Salvador. Amén. Sí, Señor. Lo repetimos. Judíos y gentiles con roles y mandamientos diferentes, que forman parte de un mismo cuerpo, que tienen a un mismo Dios y tienen a un solo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto no debería ser nada extraño de escuchar y resulta que es extraño de escuchar. Y no debería ser nada extraño de escuchar, ya que es lo que dice literalmente, claramente las Escrituras. Rápidamente, porque no podemos meternos en todo porque quiero llegar a la conclusión, pero es necesario hablar de todo esto. En Efesios capítulo 2, verso 14 al 16 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Judíos y gentiles formando parte, como judíos y gentiles, de un solo cuerpo, que es la Iglesia. Este texto es abrumador, pero altamente malinterpretado, ya que, como hemos dicho, aquellos judíos o mesiánicos judaizantes quieren hacer, bajo este texto, que el gentil se haga judío para ser uno, y los cristianos queremos hacer que el judío deje de ser judío para ser uno. ¿Se han dado cuenta? Cuando el Señor dice vosotros y vosotros, dos pueblos diferentes, ahora sois parte del mismo pueblo. Aleluya. Amén. Difícil, mis hermanos. Difícil, complicado, que te vuela la cabeza. Pero es lo que vemos en las Escrituras. Y en ocasiones, a veces, por darle lógica y comprensión a lo que no comprendemos, rompemos el texto. Y tenemos que aprender a doblegarnos ante la verdad del texto. Amén. Aunque no lo comprendamos, aunque no sepamos darle explicación. Doblegarnos ante la verdad del texto. Y caer rendidos ante lo que dice la palabra, aunque no lo pueda comprender. Pero ¿quién ha dicho que necesitamos comprenderlo todo para que sea verdad? En las Escrituras podemos ver cómo los judíos siguen siendo judíos. Aunque creyeran en Jesús como el Mesías. Es que es algo tan claro de ver que no puedo entender cómo se puede pensar otra cosa. Porque en las Escrituras es lo que se ve. No entramos porque es obvio. Los 12, ¿cómo vemos a los 12 discípulos del Señor Jesucristo después de que Jesucristo se marchara? ¿Construyendo catedrales o yendo a sinagogas? ¿Construyendo templos fuera de Jerusalén o yendo al templo de Jerusalén? ¿Celebrando el Shabbat o celebrando el domingo o qué sé yo? No los vemos así. Los vemos en su contexto como judíos que eran. Pablo, ¿qué hacía? Que si no me voy aquí porque tengo que ir a la fiesta, que si voy a hacer voto. Pero por otro lado vemos la otra parte. Vemos a los gentiles que en ningún momento se judaizan, sino que incluso los judíos que guardan la ley salvaguardan a los gentiles que se incorporan al pueblo sin necesidad de circuncisión para que no tengan que guardar los mandamientos que ellos guardan. Y se pasa todo el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo, protegiendo a los gentiles de tal barbarie judaizante. Amén, amén. Para decirle, dejarlos estar, no inquietarlos, no molestarlos, no les corresponde, dejarlos tranquilos. Y de ahí el concilio de Jerusalén, las cartas repartidas que consolaban los corazones de los gentiles por medio de la dirección de Jerusalén, a los gentiles que habían sido intentados judaizar, haber sido transformados de su manera de vivir en la libertad que Cristo les había dado. Amén, amén. Una evidencia de lo que estamos hablando la encontramos con Pablo y sus dos discípulos más aventajados, o más amados, Timoteo y Tito. Dos discípulos de Pablo,
los dos creyentes en Cristo Jesús, teniendo el Evangelio por bandera y trabajando en las iglesias locales, pero uno judío y otro gentil. Y ahora Pablo, como judío, ¿qué hace? Mientras que circuncida a Timoteo por cuanto tenía necesidad de hacerlo, se niega rotundamente a circuncidar a Tito por cuanto no le correspondía. Amén. Por tanto, vemos a Pablo, maestro de los dos, apóstol para con los dos, pero teniendo en un mismo pueblo a un judío y a un gentil, aplicándole la ley de la circuncisión al que le tocaba y la no incircuncisión al que no le tocaba. Amén. Y no fue porque los judaizantes no querían y no se pusieron con él. Él mismo sobre Tito dice, no cedimos en ningún momento a caer en nada de eso. Amén. Amén. Pero en cambio no se lo piensa circuncidar a Timoteo. Judíos y gentiles formando parte de un mismo cuerpo, de un mismo pueblo, de una misma iglesia, con roles y mandamientos diferentes. Amén. Me vuelvo loco, pero es lo que leo. Para poder seguir, seguimos un poco más, porque esto lo tenemos que terminar. Para poder seguir aportando información y poniendo información encima de la mesa con todo esto. Y ubicándonos en el contexto sobre Mateo 7:19, una de las maneras de hacerlo es saber de quién y para quién se está hablando estas cosas. Obviamente es Cristo hablando de aspectos que conciernen al pueblo de Israel y no a los gentiles. ¿Sí? ¿Ustedes creen que están implicados los gentiles en capítulo 7 de verso 19? No están implicados. Tiene que ver con Jesús hablando respecto a algo que concierne a la parte judía del asunto. ¿Sí? Por tanto, el pueblo gentil debe sacarse de la ecuación en nuestra interpretación de este texto. Y aunque creo que es algo obvio, permítanme unos minutos para no dejar lugar a dudas en cuanto a lo que acabamos de hablar y para que nadie tenga ningún tipo de duda en cuanto a nuestra postura como cristianos gentiles respecto a lo que debemos de comer. Aunque sabemos y ya ha quedado demostrado de que Dios se inmiscuye en todo, incluido en aquello que comemos, las restricciones alimenticias para el pueblo gentil nada tienen que ver con la del pueblo judío. Y esto demuestra lo que acabamos de decir, que este texto no va para con el gentil. Mientras que ya hemos visto 47 versículos, y hay un montón de más en Levítico, respecto a la alimentación para los judíos, para el gentil, no hay restricciones más allá de lo sacrificado a los ídolos por causa del débil en la fe que encontramos en 1 Corintios 8 o 1 Corintios 10, o más allá de lo que encontramos en Génesis 9 o Hechos 15 respecto al abogado y la sangre. No hay más restricciones. Podemos leer textos tan claros, no voy a entrar en ellos, solo los voy a citar, tan claros como los que siguen. Génesis 9:3, todo lo que se mueve y viva. Otra vez, le dice Dios a Noé, cuando pasa de vegetariano a carnívoro, todo lo que se mueve y viva os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Todo, no una parte, no solo lo puro, todo lo que se mueve y viva. Primera de Timoteo capítulo 4, 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ya Dios, cuando creó a los animales y cuando iba creando, terminaba diciendo, y vio Dios que era bueno. Y todo lo que Dios creó era bueno y nada es de desecharse. Romanos 14:14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Por tanto, nada es inmundo. En el 20 del mismo capítulo dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, otra vez, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come.
Así pues, queda claro que mientras que para el pueblo judío es una evidencia clara y tácita de que tiene restricciones en cuanto a lo que come, el gentil puede comer de todo, más allá de ciertas pequeñas restricciones. Amén. Otra vez, con todo esto sobre la mesa, ya tenemos bastantes cosas con las que mirar. Una vez habiendo quitado el gentil de la ecuación de Marcos 7:19, y una vez los textos que obviamente los textos que se argumentan sobre Marcos 7:19 malinterpretados porque van dirigidos al gentil, y no les suma nada porque una cosa es lo que habla Marcos para el judío y otra cosa los textos y otros más que hemos citado para con el gentil. Por tanto, una vez habiendo quitado el gentil y sus textos de Marcos 7:19, y habiendo demostrado que la ley no ha sido abolida para nada, ¿podemos seguir diciendo que Jesús quiso decir en este texto que la ley en cuanto a los alimentos dejaron de ser vigentes por esta expresión de Marcos, haciendo limpios todos los alimentos? ¿Verdaderamente creemos tal cosa? Acudamos por última vez a nuestro texto. Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina, recta final. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. En primer lugar, y no pretendo con esto ser definitivo, con esto que voy a decir, pero sí que es interesante y quería transmitirlo simplemente a la congregación para información suya, que el texto original en griego no incluye esto decía. Me ha sorprendido, la verdad. No incluye esto decía, sino que omite esto decía. O sea, el texto se leería así: porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina haciendo limpios todos los alimentos. Este sacar, esto decía, toma una connotación diferente el texto. Por tanto, una posible interpretación es que el alimento que entra en el cuerpo, el propio cuerpo que es inteligente, lo purga y lo depura, separando lo limpio de lo impuro. O sea, que como yo como mi cuerpo hecho por Dios que es inteligente, retiene lo puro en el estómago y lo que es impuro sale a la letrina. Por tanto, interpretando esto así, de alguna manera la pureza e impureza del alimento lo criba y lo purifica el propio cuerpo por el hecho de comer e ir a la letrina, con todo el respeto del mundo. Pero, como hemos dicho, es un dato interesante, pero no pretendo que esto sea definitivo. Ya me conocen con el tema de lo que está puesto y lo que no está puesto, que me cuesta mucho todas estas cosas. Pero sabemos ya por demás que lo comentado hoy, mis hermanos, lo comentado hoy sobre todo con lo que comentamos el sermón pasado, y esto, mis hermanos, sí que es definitivo, de verdad. Lo que hemos comentado hoy, lo que comentamos el sermón pasado, que cuando los judíos acusan a Jesús en cuanto a los alimentos, no lo hacen porque comen algo impuro. No denuncian a Jesús por sus discípulos porque ven comer algo ilícito, sino por no guardar cierta tradición puntual de los ancianos en el momento de ingerir los alimentos. Ya estuvimos comentando que la ley de Dios sí que hace distinción entre puro e impuro, y también hace distinción y habla de impureza ritual, o sea que la propia ley de Dios habla que ciertos utensilios y ciertos momentos puntuales hacen impuro al individuo por tocar cosas. Lo habla la Escritura, claro que sí. Pero nada de esto estaba contemplado en Marcos 19, ya que si en Marcos 19 los fariseos y escribas estuvieran denunciando a Jesús por algo que estaba escrito en la Escritura, nunca jamás Jesús hubiera permitido que sus discípulos o él mismo transgredir la ley de Dios. Por tanto, estaba hablando de otra cosa que no tenía que ver con la ley, sino que tenía que ver obviamente con la tradición. Lo que en este lugar se estaba contemplando fue una tradición que para los judíos era ley, la cual consiste en impurificar, escucha, impurificar con las manos sucias el alimento, aunque este alimento sea limpio. O sea, no es que estaban denunciando que estaban comiendo un animal sucio, impuro, por la ley, sino que aunque fuera un animal limpio y puro y apto por la ley, tocarlo con las manos sucias impurificaba el alimento. Eso es lo que se le están acusando, y eso es de lo que trata Marcos capítulo 7, verso 19.
En ningún momento la acusación estaba sobre animales impuros, sino sobre impurificar el alimento con las manos sucias. Podemos ver que ni siquiera eran animales lo que estaban comiendo pan. Y los acusaban porque comían pan, por tanto, ni el animal está expuesto en el contexto de Marcos capítulo 7. Para nada. Por tanto, el problema de nuestro texto no es el alimento en sí, sino el ritual sacado de la tradición. Y es en ese contexto en el cual Marcos hace su comentario respecto, haciendo limpios todos los alimentos. Dicho de otra manera, se les acusaba de una impureza ritual y no de una transgresión de la ley de Levítico. Amén. Por tanto, cuando leemos, haciendo limpios todos los alimentos, en ningún momento está queriendo decir que ahora ya no hay restricciones en cuanto a la alimentación para con el pueblo de Israel, sino que en ningún caso lo que estaba diciendo Cristo, un animal limpio se va a impurificar porque lo tome con las manos sin lavármelas. Amén. Amén. Esto es lo que estaba diciendo Jesús. Y vemos como Jesús, entrando a veces en casa del fariseo, no se lavó las manos. Y el fariseo se sorprendió porque Jesús tampoco observaba esta tradición. Porque él entendía que si el animal era puro, mis manos sucias no lo impurificaban y tenía que hacer lo que conocen como Netilat Yadayim para poder intentar... No, mis hermanos. Si es puro, el animal es puro. Pero nota que en ningún momento está el contexto de un animal impuro catalogado por Dios en las Escrituras. ¿Usted sabía que el Evangelio de Mateo omite esta expresión? Mateo, Marcos y Lucas saben que son los evangelios sinópticos y entre ellos concuerdan y hablan de las mismas cosas. Y Mateo, en su evangelio, si aún no narrara esta porción de la historia, pues bueno, pero narrando esta historia, omite lo que Marcos anuncia. No está en Mateo que dijo esto el Señor para hacer limpios así todos los alimentos. Ahora yo les pregunto una cosa. Marcos en un evangelio dirigido a un sector gentil lo menciona. ¿Y ustedes creen que si esto es un momento en la historia en cual Jesús viene a decir que hay un cambio de legislatura, anulando la ley de Levítico 11, cambiando la dieta ancestral del pueblo de Israel dada por Dios en Sinaí, Mateo, un evangelio escrito para los judíos, lo va a ignorar? Pero si es un acontecimiento histórico, si esto fuera como dicen muchos, Jesús cambiando la ley, lo va a ignorar Mateo, lo dirá en primera plana. Señores, que cuando vino Cristo y habló de esto nos enseñó que ya no tenemos que seguir las leyes dietéticas de Levítico 11, sino que ahora somos libres de... No dice nada de eso. ¿Por qué no lo menciona? Porque es irrelevante, porque sabía de lo que estaba hablando, porque no tenía necesidad de decirlo. Lo que denota que no es lo que la gente cree que es lo que dice Marcos 7:19. Me he dado cuenta, mis hermanos, que en ocasiones mi mente está tan adoctrinada a ver y pensar de una manera que se me escapan las mejores. Se me escapan las mejores se me escapan. Y veo nublado. Y lo que es obvio, lo ignoro. ¿Noten esto? ¿Se han percatado que en ningún momento el texto habla de animales, sino de alimentos? Es lo más grande del mundo. En ningún momento el texto habla de animales, sino de alimentos. Y yo no sé ustedes, pero en mi mente estaba como que todos los animales quedaban puros. Pero es que no habla de animales, habla de alimentos. Haciendo así limpios todos los que animales, no, alimentos. Le hago un experimento. Si yo a usted le digo piense en animales, ¿en qué piensa? Pues puede pensar en un ornitorrinco, en un Tyrannosaurus Rex o en un león. Pero si le digo que piense en alimentos, ¿en qué piensa? No piensa en jirafas y panteras, piensa en corderos, piensa en jamón de jabugo, piensa en piensa en comida, no en animales. ¿Entiende este concepto? Por tanto, en ningún momento Marcos, al hacer tal afirmación, tiene en su mente decir que Cristo hizo limpios todos los animales, sino que hizo limpios todos los alimentos, haciendo entender que lo que para el pueblo de Israel era lícito, en ningún momento se contaminaba comiéndolo con las manos sucias. Por tanto, la historia
lo que pueden comer y lo que no. Amén. Gloria a Dios. Lo que nos deja con la clara interpretación de que se estaba refiriendo a que dentro de todo lo que ya sabemos que para nosotros, pueblo de Israel, es alimento, nada queda impurificado por tocarlo con las manos sucias. Esa es la interpretación del texto. Amén. Esa es la conclusión e interpretación del texto. Mis hermanos, es imposible que el Mesías hiciera tal afirmación, ya que precisamente una de las características definitorias de nuestro Señor Jesucristo es que fue y caminó perfectamente en la ley de Dios. Amén. Perfectamente en consonancia con la ley de su Padre Celestial. El Verbo encarnado no podía ir en contra del Verbo escrito. Amén. Y cuántas cosas terribles dice el Verbo escrito, la Escritura, acerca de dichas transgresiones. Isaías 66:3, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase a un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? El 65 de Isaías 3:4, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. 66:17, los que santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente, dice el Señor, serán talados. ¿Cómo nuestro Señor Jesús va a delinquir en contra de la ley de su Padre, poniéndose en tesitura de juicio? En absoluto. Somos nosotros, nos incluimos todos. Somos nosotros que somos torpes a la hora de acudir a las Escrituras. Y malinterpretamos las cosas, mis hermanos. Por tanto, creo que queda demostrado y que en esta tarde entre todos hayamos podido hacer un poco de justicia a las Escrituras y hayamos podido de alguna manera poner en boca de Jesús las palabras verdaderamente adecuadas que dijo, en su contexto bíblico y en consonancia, no solo con una porción de las Escrituras, sino con sus 66 libros. Y que en esta tarde la Iglesia del Señor haya comprendido no que tiene que guardar comida como el pueblo de Israel, ya hemos dicho que no, sino que entendemos que la ley de Dios es pura, santa y buena. Amén. Que purifica el alma y que es luz en el camino. Amén. Y no tenemos derecho a decir que esta ley ha sido anulada, cuando la Biblia y Amén, el propio amén. Señor Jesucristo en ningún momento lo han pronunciado. Amén, Señor. Así que, mis hermanos, os dejo con este verso y oramos. Zacarías 14, 20, 21. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad al Señor. Amén. Y las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Y todos los que sacrifiquen vendrán y tomarán de ella, y cocerán en ella, y no habrá en aquel día más mercader en casa del Señor de los ejércitos. Amén, a su bendita palabra. Amén. Que gloria tenga su nombre. Inclinen la cabeza.